Bueno, el Día Mundial de los Animales es un tema interesante, vamos a estar profundizando junto con Amalia y un invitado. Claro, con el doctor Enrique Romero, porque hoy es el Día Mundial de los Animales, pero en realidad hay que diferenciar del Día de la Argentina, porque nos equivocamos, el 29 de abril es en la Argentina, en relación a Albarracín, ¿no? Que fue uno de los grandes hacedores en nuestro país, pero hoy por Francisco de Asís. Hoy es San Francisco de Asís y además quiero agradecerles la invitación. Para mí es un gusto estar en la televisión pública argentina, en la que estuve 9 años. Esta es mi casa y me he encontrado con muchos amigos. Pero concretamente, el hecho de que en el resto del mundo se festeje el día de hoy, el Día Mundial del Animal, también se festeja el Día Mundial del Médico Veterinario, y porque San Francisco de Asís es el patrono de los animales, de la medicina veterinaria y del medio ambiente. Feliz día. Es el Día Mundial, aunque el Día Nacional, y no porque seamos caprichosos, el Día Nacional del veterinario es otro, es cuando comenzaron los estudios veterinarios en la Argentina, es el 6 de agosto, y el día, como bien dijiste Amalia, el Día Nacional del Animal fue en función de alguien que fue un precursor. Todo el mundo habla de Sarmiento y los animales y de la famosa frase sed compasivo con los animales, y eso es un mito, porque si bien Sarmiento apoyaba a su pariente Lucas Albarracín, quien era el gestor y el motor era Ignacio Lucas Albarracín. Ignacio Lucas Albarracín, un sanjuanino que vivía en Lomas de Zamora, el 29 de abril, junto con Clemente Onelli, fueron a ver al director del Consejo Escolar. El Consejo Nacional de Educación era en la entidad política de aquella época en la educación, casi supraministro de Educación, porque tenía todas las escuelas primarias, secundarias y preescolares en su égido, o sea, un poder ejecutivo importante. Lo fueron a ver diciendo que había que imitar lo que había hecho un solo país hasta ahora, la fiesta del animal. Y dijeron, bueno, hagámoslo, no lo hagamos en marzo, y así lo dice digamos, la norma que emitió el Ministerio de Educación. No se hace en marzo porque los chicos están ocupados en el principio, digamos, de las clases, no se hace en mayo porque en aquel entonces el clima era distinto al de hoy y hacía mucho frío. La vamos a hacer en abril. Y el 29 de abril, ¿por qué? Porque me piace, así de simple, no hay una razón puntual. Lo insólito es que 18 años después, ese primer 29 de abril tampoco se pudo festejar el 29 porque llovió, y los caminos del Jardín Zoológico donde se había hecho o planificado el principio del festejo, estaban embarrados, se hizo el 3 de mayo, vinieron 10.000 escolares, vinieron el presidente de la República, Figueroa Alcorta, y ministro de Educación y demás, y se festejó el 3 de mayo. A partir de ahí, el 29 de abril, 18 años después, Ignacio Lucas Albarracín, el mentor, murió a las 12 menos cuarto de un 29 de abril en su casa de Lomas de Zamora, según dice el diario La Prensa del día siguiente, después de haber festejado el Día del Animal que él mismo creó. De tal manera que para nosotros es un Día del Animal en el resto. Es místico. Y es místico el nuestro. Él creó la primera sociedad argentina de protección animal, de la cual Sarmiento fue el presidente honorario, y él también creó la ley 2378, la primera ley de protección animal que en 1891 teníamos como país, uno de los pocos países del mundo que tenía una ley de protección animal. Hoy tenemos otra, ya un poquito caduca. Bueno, interesante la historia, doctora. A ver, varias cuestiones para consultarle. Es increíble que en la República Argentina hay zonas del país donde hay carreras de galgos. ¿Cómo hacemos para erradicar estas carreras? Realmente da lástima, da bronca. Digo, son animales que se ponen en una carrera donde la gente apuesta, donde los perros, muchos se desangran inclusive por tanto correr, son maltratados. Gracias, Pablo, por la pregunta, porque esta es la polémica que está en este momento. Fui invitado por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados hace muy poco tiempo, donde hice una exposición de cuáles eran mis argumentos. Argumentos que pueden parecer, a lo mejor alguien dijo, el doctor nunca vio una carrera de galgos. No, tengo 41 años de profesión, acabo de cumplir 42 años de docente universitario, y tuve la suerte de ejercer la profesión en el interior en mis primeros años, donde ya veía la atrocidad de que significa la carrera de galgos, que tiene 3 ejes fundamentales para estar en contra de ella. El primer eje es
el doping de los animales. Hablemosle a la gente en el idioma que la gente habla, la falopa para los animales. Esta es la verdad. No estamos hablando de una pavada, estamos hablando de metanfetaminas, estamos hablando de cocaína, estamos hablando de compuestos basados en estricnina para mejorar la fuerza, y para mejorar la fuerza muscular. Estamos hablando de que eso es incontrolable. El otro día, yo soy docente en la Universidad Nacional de La Pampa, charlábamos con el decano de la incontrolabilidad, imposible de controlar, porque se requieren aparatos muy especiales que no están, y que además en la Argentina todo cuestión de doping lo controla el CENAR. Esto sería imposible mandarla de una carrera en un pequeño pueblo del interior, mandar al CENAR las muestras y recibirlo. Y además, cuando recibas que fue el animal estimulado ilegalmente, eso ya pasó. Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de hacerlo previo. Es imposible de practicar. Esto por un lado, pero además me asombra que detrás de estas carreras de galgo, que mucha gente en el interior dice, bueno, pero si eso a beneficio del hospital, bueno, también podríamos poner prostíbulos a beneficio de evitar la trata de personas, y esto sería una locura. Conceptualmente, además, la carrera de galgo somete al animal a un esfuerzo para el cual físicamente está preparado, pero no para correr carreras, sino para la cacería a la carrera, que no es lo mismo, y además, cuando el animal se fractura, no gana, o pasó la edad de su plenitud, veamos por favor en el interior la cantidad de galgos. Yo frecuento mucho la zona de Cañuelas y Uribe Larrea, y yo te puedo asegurar que el animal más abandonado es el galgo, y oh casualidad, vos ves galgos abandonados con fracturas o con problemas de deambulación o con cierta edad, o lamentablemente aquel que llegó último en la carrera. Si a esto le sumás las apuestas clandestinas, me parece que es imposible regularlas. De hecho, el diputado Solá, que presentó la semana pasada un proyecto para regularlo, recibió tantos palazos que lo retiró a las 2 horas diciendo que no quería ser tratado como un maltratador. Es increíble verdaderamente, ¿no?, que hayan algunos lugares en los que está una ley de prohibición y que todavía haya que impulsar una ley a nivel nacional para que finalmente se tome conciencia de que los animales ya han salido de esta cuestión que es un uso patrimonial, que son considerados cosas, ¿no? Y ver hasta dónde llegan los derechos de los animales. De hecho, nuestra ley está generando fallos para considerarlos personas, sujetos no humanos. El fallo de Sandra, el fallo de algunos perros que fueron expropiados de un criadero clandestino, una cantidad de cosas que nos pone a la vanguardia a la República Argentina en esta concepción legal de que ya lo decía Aristóteles. Mirá vos, venimos un poco tardíos. Aristóteles decía, cuando le preguntaban sobre la sarna de la oveja, él decía, no me preocupa tanto la sarna de la oveja como saber si la oveja tiene alma. Me parece que, y eso lo dijo casi 3000 años atrás. Buena definición. Doctor, gracias por haber venido, un placer, no, al como contrario, siempre. Gracias a ustedes.